Para empezar, con lo de la idea de la importancia de la innovación para el capitalismo, muchos autores o muchos economistas, especialmente también dentro de la tradición de la escuela austríaca, destacaron lo de la importancia fundamental que tienen los procesos de innovación y los innovadores. Por ejemplo, Ayn Rand, tengo aquí una cita en la que Ayn Rand destacaba mucho la importancia del innovador, del empresario innovador. No lo hacía solo en un sentido económico, lo hacía también en un sentido de filosofía moral. Porque para Ayn Rand el empresario que diseñaba un nuevo modelo de tostadora era el superhombre. Pero también destacaba la importancia en sentido económico. Y tengo aquí la cita, que pone en su libro en Capitalism the Unknown Ideal, y dice: del trabajo y de la integridad inviolable de los innovadores intransigentes es de donde vienen todos los logros y todo el conocimiento de la humanidad. La humanidad debe su supervivencia a tales mentes. De tal forma que prácticamente equipara el capitalismo y la supervivencia de la humanidad con los procesos de innovación y con el empresario innovador. Ludwig von Mises también destacaba mucho la importancia de los innovadores y la importancia de los genios en el desarrollo del conocimiento. Y en muchos sentidos se nota esta influencia así de Mises en Ayn Rand. Y tengo aquí una cita suya en Teoría e Historia en la que dice que, impulsados por su genio innato, los pioneros han realizado su trabajo a pesar de toda hostilidad y oposición. El innovador no esperó a recibir la invitación o la orden de nadie. Avanzó por su propia voluntad, desafiando las enseñanzas tradicionales. Luego, otro autor que se identifica básicamente con la importancia que le concede para el capitalismo a la innovación es Schumpeter. Schumpeter, de hecho, fue denominado por Thomas Macro, que hizo una biografía intelectual sobre este autor. El título de esa biografía es Prophet of Innovation, le llama así, es un profeta de la innovación. Y la idea de Schumpeter de la innovación es la idea de que el capitalismo, la fuerza esencial que tiene es el empresario disruptor, el empresario innovador. Y que ese empresario disruptor lo que hace es poner en marcha el proceso de destrucción creativa, que es un proceso por el que, a través de la asunción de riesgos que realizan los empresarios disruptores, introduciendo nuevos procesos de producción o nuevos productos, provocan una reestructuración completa de la economía, y eso supone una destrucción de la estructura antigua. Y tengo aquí una cita en la que define lo que es la destrucción creativa, y para Schumpeter la destrucción creativa es un proceso de mutación industrial constante que revoluciona incesantemente la estructura económica, destruyendo incesantemente la vieja y creando incesantemente una nueva. Rothbard explica en un artículo que se llama Breaking Out of the Baldrusian Box que la importancia que Schumpeter concedió al empresario como fuerza disruptora y desequilibradora se debía en gran medida al hecho de que Schumpeter fuera así alumno de Bieser, y Bieser, como dice Bastos, fuera picado por el bicho de Baldras. Entonces tenían o estudiaban dentro del modelo de equilibrio general, y en ese tipo de modelos no puede haber beneficios a largo plazo y tampoco puede haber así ningún tipo de crecimiento económico a largo plazo. Entonces, dice Rothbard que, dado que sí que existe crecimiento económico y existe cambio, de que no es un mundo estático como el mundo del equilibrio a largo plazo, la única solución que Schumpeter encontraba para explicar los procesos de creación económica y para salir de esa caja de Baldras era la de hablar del empresario como una fuerza disruptora o desequilibradora. Pero que en realidad en la visión austríaca el empresario puede concebirse tanto como desequilibrante o disruptor, en el sentido de que provoca cambios, pero también en el sentido de equilibrador, porque lo que hace es coordinar los distintos planes empresariales y coordinar toda la estructura de producción. Así que no es únicamente la visión así disruptora de Schumpeter. Y una manera de verlo así, y de ver también a otro autor que destaca la importancia de la innovación en el capitalismo, es en el libro de uno de los autores austríacos de nueva generación, que a mí me parece así más destacados, que es Per Billung, que tiene un libro que se llama The Problem of Production, en el que hace un análisis de la estructura de producción y de la función de innovación de los empresarios.
Y Billum habla de un problema concreto que se llama el punto muerto de la especialización, o en inglés de Specialization Deadlock. Y a lo que se refiere es que en una estructura de producción en la economía, uno de los medios a través de los que aumenta la productividad es a través de la división del trabajo. Pero la división del trabajo no puede proceder de manera continua y gradual, sino que procede por pasos discretos al separar las distintas tareas en operaciones discretas y concretas. Y de esa forma se permite un aumento de la productividad. Pero que las mayores ganancias de productividad que se producen en la economía se producen a través de la creación de combinaciones innovativas de capital, que básicamente era lo que Ludwig Lachmann, en un libro que se llama Capital and its Structure, significa o se puede interpretar como una división del capital. Es decir, que aparecen combinaciones de distintos bienes de capital que cada uno de esos bienes se utiliza para realizar una función especializada distinta, y es la combinación y cooperación de esos distintos bienes de capital lo que permite aumentar la productividad. Y junto a eso es el establecimiento de procesos de producción que son más largos e indirectos, lo que von Baber llamaba roundabout processes, production processes, que es lo de procesos de producción indirectos. Y básicamente esto es lo de la teoría austríaca del capital. Pero el asunto, el problema que hay con lo de, dentro de lo del alargamiento de la estructura de producción es que cuando una economía se hace más compleja, la división del trabajo aumenta primero de manera horizontal, es decir, aparecen nuevas actividades, por ejemplo, se especializa gente en la pesca, en la caza, en la agricultura, en la construcción, en distintas actividades, y eso es un tipo de especialización horizontal. Pero también aparece una especialización vertical, que es cuando se alarga la estructura de producción, que es cuando se integran los procesos de producción en una estructura por etapas vertical. Y esa estructura por etapas tiene que estar coordinada, porque las distintas etapas van a depender para los insumos que empleen de la producción de las etapas anteriores. Y el output que produzcan va a depender de la demanda de las etapas que estén por encima. Toda esa estructura vertical va a constituir lo que la economista india Sudha Shenoy llamaba una cadena de producción, que es una estructura vertical integrada que al final de ese proceso de producción va a llevar, cuando se finalice todos esos procesos, a la producción de un bien o servicio, de un bien de consumo, de un bien final, un bien de primer orden, que era lo que llamaba Menger. Pero para que eso ocurra, tienen que estar todas esas etapas perfectamente, tienen que estar coordinadas, porque puede existir el problema que llama Billum de la incompletitud, de que si se produce un fallo en una de las etapas, de que toda esa cadena de producción fracasa, porque no va a conducir a la producción del bien final, que es para lo que se crea realmente esa estructura de producción. Para evitar o eliminar o reducir la posibilidad de este problema de incompletitud, hay distintas formas de minimizarlo. Una de ellas es a través de la redundancia. Es decir, que si existen varias cadenas de producción paralelas en competencia, son redundantes, es decir, que sirven para producir el mismo tipo de producto o productos similares, pero en el caso de que se produjera el fallo de completitud en una de las cadenas, estarían las otras para limitarlo, de tal forma que si una estructura de producción queda así, o una cadena de producción queda dañada porque una etapa falló en la producción, en la coordinación de sus insumos y de su output, las etapas que son inferiores pueden vender su producción a las etapas superiores de las otras cadenas paralelas, de tal forma que esa producción no se pierde. Y para ayudar a esa coordinación así a través de esa redundancia, a través de la existencia de varias cadenas de producción, también ayuda mucho la función de los precios, porque los precios van a permitir asignar los recursos de manera más eficiente. Y se va a señalar porque, por ejemplo, si
esas etapas que estaban por debajo, pero que ahora ya no pueden seguir en esa cadena de producción, tienen que enviar sus inputs a otras cadenas de producción, en el resto de esas cadenas va a aumentar la oferta de esos bienes intermedios y eso va a provocar que baje el precio. Y de la misma forma, el output de esas otras cadenas, que son las que quedan, que estaban a la misma altura que esta que fracasó, el output ese se va a ver reducido, entonces su precio va a aumentar. Y eso también va a señalar si es beneficioso para que otros empresarios vayan a esa etapa de producción concreta. Así que esos son dos medios a través de los cuales se limita ese problema de la incompletitud y permite que la estructura de producción esté coordinada. Y eso puede ocurrir porque hay esa redundancia y porque hay estandarización de etapas de producción y estandarización de los bienes de producción utilizados. Es decir, las etapas más o menos se hacen de la misma forma, esas cadenas de producción tienen así esas etapas estandarizadas que tienen procesos de producción similares y los bienes de producción o los insumos intermedios que se emplean también están sometidos a una cierta estandarización de tal forma que pueden ser sustituibles, pueden sustituirse unos por otros. Y como pueden pasar de unas a otras, puede haber intercambios, eso es lo que permite que pueda haber esos intercambios de esos bienes de intermedios y permite que se puedan establecer precios por esos bienes y servicios y son los que permiten que se puedan utilizar el cálculo económico. Y en este sentido se pueden producir procesos de innovación siempre y cuando en cada una de estas etapas esos procesos de innovación se realicen con los mismos insumos existentes para producir el mismo output que ya se está produciendo. Entonces, en ese sentido, ahí, como hay distintas combinaciones tecnológicas posibles y hay precios, se puede recurrir a ver cuál de esas distintas combinaciones es más eficiente. Pero el problema que señala Billung ahí es que lo que no se puede hacer a través de este sistema de precios es una innovación completa en una etapa concreta. Es decir, no puede aparecer un subproceso de producción en una etapa concreta que represente una nueva especialización del trabajo que no ocurra en otra parte de la estructura económica. O hay más limitaciones para que eso ocurra. Porque para que se produzca ese tipo de innovación que requiere una nueva división del trabajo, es decir, que en esa etapa que se produzca una nueva especialización con obreros que van a dedicarse especializados a realizar tareas nuevas y que, por ejemplo, que pueda utilizar también productos intermedios nuevos que no existen en otra parte del mercado. El problema con eso es que como no existen en otra parte del mercado, como son completamente nuevos, no se pueden utilizar los precios, no va a haber precios, porque en realidad esa nueva introducción, esa innovación, está fuera del mercado o actúa desde fuera del mercado. No hay mercado externo ni hay estandarización. Y, por ejemplo, si son tareas nuevas, que es lo que requiere este proceso de especialización y de innovación, no va a haber oferta de mercado por esas tareas, porque son nuevas. Y tampoco va a haber demanda de los bienes intermedios que se empleen, porque son medios. Y entonces no se pueden establecer los precios de esos elementos. Y como no se pueden establecer, ahí no se puede recurrir al cálculo económico, que es la herramienta, que es imperfecta, pero que es la principal herramienta que permite la asignación de los recursos. Y como ese aspecto concreto de esa innovación, de una mayor especialización y división del trabajo, no se puede calcular el valor específico que corresponde a cada una de esas partes componentes, podría existir el desincentivo para innovar, para realizar esos procesos de innovación completos ahí en una etapa concreta. Y a eso es a lo que le llama Billung el punto muerto de la especialización. Pero la manera en la que se soluciona ese punto muerto es a través de la función empresarial y de la creación o de la forma de organización económica que es la empresa, es lo que dice Billung, que toda la incertidumbre que va a sufrir, que existe en ese momento, porque no se puede calcular completamente la aportación de esas tareas o la aportación de esos bienes intermedios, la va a sufrir el empresario que esté en esa etapa de producción concreta.
y no se va a resolver hasta que haya implementado todos esos nuevos procesos de producción y toda la cadena de producción haya finalizado, y haya finalizado con éxito. Una vez si se finaliza y se implementa con éxito, entonces ahí ya se estandariza y en realidad el mercado se amplía y ya hay un mercado para esas tareas y para esos bienes e insumos intermedios, y por lo tanto ya se pueden establecer precios. Pero antes no, la incertidumbre la tiene que soportar completamente el empresario. Y entonces lo que dice Billung es que la propia función empresarial sirve para eso, para eliminar o para hacer frente al problema del punto muerto de la especialización, y que la forma de organización empresarial lo que permite es hacer frente a ese problema, de tal forma que se puedan realizar los procesos de innovación productiva. Y para Billung define la empresa como una isla de productividad integrada que implementa y utiliza especialización intensiva de un tipo y grado que es diferente de y trata de superar el orden de mercado presente. Es decir, que es esa función empresarial y es ese tipo de organización que es la empresa la que permite integrar estos procesos de innovación dentro de la estructura productiva, y que es algo que se complementa a la asignación de recursos realizada a través de la utilización de precios de mercado. Y es así un economista que realizó un análisis bastante novedoso, y en el que señala también la importancia que estos procesos de innovación tienen para el capitalismo, para el aumento de la estructura de producción y para la creación de riqueza. Y se enmarca dentro de una tradición de autores o de economistas que siempre señalaron lo de la importancia de la innovación. Pero la imitación generalmente tiene bastante mala prensa. No hay mucha gente que diga que la imitación es fundamental para el capitalismo, tenemos que ser imitadores, hay que buscar que en las escuelas convertir a la gente en imitadores. Se dice más lo de los innovadores y los pioneros. Sin embargo, la imitación es también, o los procesos de imitación son fundamentales también para el capitalismo. Y en primer lugar, por ejemplo, porque son la principal herramienta a través de la que se produce la transmisión de valores. Por ejemplo, en cuanto a la religión, por ejemplo, a la mitología, un historiador de las religiones que se llama Mircea Eliade habla en un libro que se llama El mito del eterno retorno, cómo los hombres antiguos se consideraban fundamentalmente que todas las acciones que realizaban eran imitaciones de acciones realizadas o bien por dioses o por antepasados en un tiempo primigenio. Es decir, todos los actos que tenían sentido, que eran significativos, constituían una imitación de un acto realizado por otra persona en el tiempo de los orígenes. Y a través de esa imitación sagrada de los actos que realizaban otras personas, lo que hacían era proyectarse a ese tiempo de los orígenes y neutralizar los efectos negativos del tiempo o de la historia. De tal forma que la concepción del tiempo para estas culturas era una concepción circular, porque siempre había un eterno retorno, porque a través de cualquier acción significativa uno regresaba al tiempo de los orígenes, al hilo tempore. Con el judeocristianismo la concepción temporal cambió, el tiempo dejó de considerarse como un círculo y se empezó a considerar como una línea recta que iba desde un principio hasta un fin, y el tiempo empezó a considerarse como irreversible y las acciones humanas como irreversibles. Este es el concepto temporal del cristianismo, y ese concepto temporal del cristianismo, el concepto temporal nuestro, el de la civilización occidental y el del mundo en general. Y fue una creación de la cultura judeocristiana. Pero, aunque eso cambió en relación con las civilizaciones antiguas, la importancia de la imitación en otros aspectos se siguió manteniendo, porque en el cristianismo, en el aspecto de la vida espiritual y ética, uno de los conceptos más importantes es el de la imitación de Cristo, que era, por ejemplo, el título de un libro de Tomás de Kempis, que era un libro instruccional así para la vida religiosa y ética. Y eso era la manera a través de la cual se desarrollaba o se manifestaba la vida ética y espiritual del cristiano al seguir el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, para San Agustín, a través de la imitación de Cristo, se eliminaban los efectos perniciosos de la imitación de los pecados de Adán. Bueno, esta idea de la imitación está relacionada también con el desarrollo ético que existía en la civilización romana.
los romanos tenían la transmisión de los valores morales a través de lo que se llamaban exempla, que eran narraciones ejemplares, en la que se remarcaban cuáles eran las virtudes morales a través de historias de los héroes romanos. Por ejemplo, del héroe Horacio Cocles, que él solo rechazó a un ejército enemigo en un puente antes de morir, y así logró que la población se pudiera refugiar dentro de las murallas y evitar una invasión. Esa historia se contaba y se consideraba como algo fundamental. Y decía Valerio Máximo, que tenía una colección así de exempla, decía que a través de estos relatos ejemplares se alimenta y crece la bondad de la raza humana. Constituyen la espuela a través de la cual la raza humana se estimula con el deseo de hacer el bien y de merecer alabanza. Es decir, que los valores morales se transmitían a través de los exempla y se esperaba que resultaran fruto de la imitación de esos héroes que realizaran actos nobles. Era la imitación el elemento fundamental para el mantenimiento de los valores considerados como los importantes. Y eso es importante para el capitalismo porque, como Bastos señala en numerosas ocasiones, el capitalismo depende de valores. La forma de organización socioeconómica, que es el capitalismo, no se puede sostener si no la sociedad o si las personas que integran esa sociedad no comparten una serie de valores concretos, como por ejemplo el valor de la frugalidad o de la importancia del ahorro, o como lo de la capacidad de planificación, de pensar en el futuro, y que si una sociedad, los valores que predominan son valores del hedonismo o los valores del carpe diem, entonces el capitalismo no puede sobrevivir. Entonces, la imitación es fundamental para el capitalismo en el sentido de que es el principal medio a través de que se transmiten los valores. Y el capitalismo necesita de valores como la importancia concedida al ahorro, la frugalidad y la importancia de la planificación. De la planificación individual, obviamente, la planificación central. Y otro aspecto que es importante para destacar en relación con la imitación es que normalmente el desprecio, la consideración baja que se tiene a la imitación es porque se considera como si fuera un acto mecánico o rutinario o descerebrado o robótico y de autómata. Pero no es así, la imitación no funciona de esa manera. Aristóteles le llamaba a la imitación mimesis y creía que era una cualidad innata del ser humano, que no era aprendido y que tenía una importancia cognitiva fundamental porque permitía establecer cuáles eran las semejanzas entre distintos elementos de la naturaleza, y también decía que tenía una función educativa primordial para eso de la transmisión de valores. Y en relación con eso, en investigaciones de psicología o de neuropsicología o de sociología o de muchas otras ciencias, en los últimos 30 años se demostró que la imitación es ciertamente innata, que no es un comportamiento aprendido, como decían los behavioralistas. Se descubrieron, por ejemplo, unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que se adaptan y se modifican para permitir la imitación de patrones de movimiento y patrones corporales. Y en ciertos experimentos se vio también que los neonatos de menos de 45 minutos ya eran capaces de imitar gestos o imitar modelos gestuales y orales. Así que es cierto lo que decía Aristóteles de que era una cualidad innata. Pero para Aristóteles, según dice Viviana Suñol, que hizo una tesis en relación con el concepto de mimesis aristotélico, para Aristóteles la imitación era el fundamento innato de la comunicación intersubjetiva, es decir, lo que permite da la posibilidad de que haya comunicación entre distintos sujetos. Y en otras investigaciones que hubo relacionadas con la importancia de la imitación en procesos educativos, dos autores chinos, Yuan Zhou y Wei Guo, en un artículo que se llama Imitation in Undergraduate Teaching and Learning, afirman que la imitación va más allá de comportamiento, de una mera imitación mecánica de un comportamiento, que uno de los elementos fundamentales de los procesos de imitación es entender cuál es el objetivo del comportamiento que se está imitando. Y a través de entender cuál es el objetivo del comportamiento que se está imitando, se pueden cambiar los medios para alcanzar ese objetivo.
Y esto se vio con experimentos en los que se ponían a niños a imitar acciones que realizaban adultos. Por ejemplo, a intentar a que imitaran a un adulto que estaba encendiendo la luz, encendiendo un interruptor. Pero el adulto encendía el interruptor con la cabeza, porque tenía objetos en las manos e encendía el interruptor con la cabeza. Pero los niños no fueron como descerebrados a dar cabezazos contra el interruptor para imitar a los adultos. Si se les ponían objetos en las manos y no las podían utilizar, entonces empleaban la cabeza. Pero si tenían las manos y no se les ponían objetos, si no se les ponían cosas en las manos, empleaban las manos. Porque entendieron que el objetivo de la imitación, del comportamiento, el objetivo de ese comportamiento era encender la luz. No era mecánicamente hacer toda la similitud, y entendían que era mejor medio, si estaba disponible, el uso de las manos que no dar un cabezazo. Por eso la imitación no es un acto así meramente mecánico, es un acto también creativo y es un acto fundamental de la acción humana, que consiste en el establecimiento de metas y en la utilización de medios para alcanzar esas metas. Y según estos autores, la imitación es el medio por el cual absorbemos, repetimos y nos integramos con la cultura humana. Y es tan compleja el acto de imitación que lo que afirman es que los robots y las máquinas más avanzadas son incapaces de realizar estos procesos de imitación en el sentido en que lo hacen los seres humanos. Porque para poder hacerlo hace falta conocimiento de la comunicación intersubjetiva, hace falta empatía y timología, es decir, esta capacidad para interpretar cuál es el objetivo de una acción, y hace falta el conocimiento de lo que es la intersubjetividad. Y las máquinas no son capaces de hacer estos procesos de imitación. Y otro autor que señala la importancia de los procesos de imitación así dentro de procesos económicos y del hecho de que no son meramente fenómenos mecánicos es un autor austríaco, pero no austríaco de la economía austríaca, es austríaco porque es de Austria, es austríaco de segunda importancia, es Karl Schlag, que tiene un artículo que se llama Imitation and Social Learning, y lo que dice es que la imitación lo que permite es que un grupo pueda, de una cierta manera, agregar las distintas informaciones y conocimientos del conjunto de los individuos. Y que para que sea una regla de aprendizaje social que sea útil, lo que hace falta es que los individuos puedan valorar los distintos resultados de las acciones individuales. Si los resultados individuales tienen resultados distintos, entonces se puede realizar una valoración que permita determinar si es adecuado o no imitar. Se puede tomar esa decisión racional de imitar viendo cuál es el conjunto de los resultados de las acciones individuales. Y de esa forma lo que dice es que el aprendizaje social funciona en la medida en la que la sociedad se convierte en una especie de almacenaje de lo que fue útil y permite así que un mayor número de individuos cada vez tomen decisiones o adopten aquellas decisiones que se observaron o se demostraron como más útiles en el pasado. Otro aspecto, el tercer aspecto que quería mencionar en relación con lo de la innovación y la imitación, para decir que la imitación está injustamente discriminada en relación con la innovación en la apreciación de economistas, así es el hecho de que en muchas ocasiones es muy difícil separar entre lo que es innovación y lo que es imitación. Por ejemplo, Kevin Carson, atacando el sistema de patentes y de propiedad intelectual, habla de la importancia del efecto de sostenerse a hombros de gigantes, que eso es lo que viene de la frase de Newton. Newton dijo que si tuviera descubrimientos tan revolucionarios fue porque podía haber visto más lejos porque se sostuvo a hombros de gigantes, es decir, por la obra de los que vinieron antes que él. Y lo que Kevin Carson señala es que generalmente las innovaciones no consisten en tecnologías nuevas, completamente radicales, nunca vistas, sino que consisten en la modificación o la mejora de tecnologías ya existentes, que es una mejora gradual, es un proceso gradual. Pero si es un proceso gradual, ese proceso gradual en realidad, ¿cómo podemos determinar cuánto es de innovación o cuánto es de imitación? Hay mucho que es de imitación, y es precisamente la mejora de lo que ya existía, de un conocimiento que ya existía. Y entonces, en ese caso, la innovación y la imitación no tienen así una parte así separada que se pueda demostrar. Mucho de esa innovación, de esa cosa que es ahora, esa tecnología que es algo nuevo, depende de lo que ya venía, de lo que era viejo.
Y eso sucede con mayor intensidad en la actualidad con las altas tecnologías, con tecnologías complejas o en la tecnología farmacéutica o allí donde más dependa o parezca que es más importante la innovación, más efecto tiene esto de lo de sostenerse a hombros de gigantes. Un autor que es así, que habla también mucho, que concede mucha importancia a los innovadores, se llama Adam Grant y tiene un libro que se llama Originals y habla así de estos originales, innovadores, así como el Steve Jobs, vamos, la idea general de esto. Sin embargo, tiene un capítulo en el que habla de la importancia o en el que se ve esta mejora gradual de tecnología que en realidad puede hacer otro y que refleja otro elemento que demuestra cómo es difícil a veces señalar lo que es innovación o lo que es imitación. Y dice que generalmente la idea que existe es la de que el innovador, el pionero, tiene ventaja al entrar en un mercado, porque tiene un producto que no tiene nadie o una tecnología que no tiene nadie y que eso le va a conceder una ventaja competitiva. Sin embargo, este autor señala ciertos estudios empíricos que demuestran que los que llegan primero no necesariamente tienen una ventaja. Y este autor señala la diferencia que hay entre el primer innovador, a ese le llama pionero, y el segundo innovador, que le llama settler en inglés, que sería así como el que equilibra o estabiliza la cosa. Y en realidad un segundo innovador es una especie de imitador. Pues dice que los settlers, o estos segundos innovadores que llegan más tarde que el pionero, tienen en muchas ocasiones más ventajas que los pioneros. Que, por ejemplo, en un estudio se vio que la tasa de fracaso empresarial de los pioneros era del 47%, mientras que la tasa de fracaso empresarial de los settlers era del 8%. Y señala 4 razones por las que esto es posible. Y dice que la primera razón es que los que llegan después, estos segundos innovadores, que ya caerían en realidad en la categoría de imitación, o en esta categoría mixta en la que no es posible separarlo, tienen más tiempo para adoptar las tecnologías innovadoras a los gustos de los consumidores. Y pone el ejemplo de una empresa que se llamaba Magnavox Odyssey, que fue pionera en las consolas de videojuegos, que entró en el mercado en 1972 y que yo no conocía para nada. Porque Nintendo, que le compró los derechos de la tecnología en 1975, la echó completamente del mercado y hizo que se borrara toda memoria de Magnavox Odyssey. De tal forma que Nintendo no fue pionera en el mercado de las consolas. De hecho, fue settler o segundo innovador o primer imitador. Otro de las ventajas que ofrece es que generalmente estos settlers suelen ser más prudentes a la hora de valorar los riesgos. Una tercera ventaja es que suelen tener más tiempo que los pioneros para mejorar la tecnología creada por esos pioneros y para resolver sus errores o solucionar los errores que crean. Y una última ventaja es que suelen ser más adaptables a los cambios del mercado y entonces están más preparados para adaptarse a las variaciones en los gustos de los consumidores y para satisfacer esos gustos de los consumidores. Otro elemento en el que se puede observar la dificultad de determinar lo que es innovación o imitación son las externalidades Jacobs, que son externalidades que se refieren a un concepto empleado o desarrollado por Jane Jacobs, que ya fue mencionado en la conferencia anterior, que era una especialista de urbanismo, y esta autora señalaba que los entornos más propicios a la innovación, según ella, eran entornos urbanos altamente diversificados y heterogéneos, en el que había presencia de distintos sectores y de distintas personas y de distintas ramas y de distintos conocimientos. Porque lo que afirmaba era que el conocimiento innovador generalmente no es un conocimiento radical que aparece nuevo así, que es completamente distinto de todo lo que existía, sino que la mayor parte de las veces consiste en la combinación de conocimientos preexistentes de distintos campos que se combinan de una manera nueva para crear un nuevo conocimiento. Y en ese caso también es difícil determinar lo que es imitación y lo que es innovación. Son dos procesos que están relacionados, porque para que haya esa innovación es necesario combinar conocimiento que ya existía, es necesario imitar. Y el propio Mises también señalaba la importancia de la imitación y la dificultad de señalar esto, de señalar lo que es imitación e innovación en muchos casos, porque decía que en una economía dinámica en realidad todo se puede considerar como innovación. Tengo aquí la cita que es de Socialismo y dice Mises: una vez todo está en un estado de flujo, todo lo que ocurre es una innovación. Incluso cuando se repite lo viejo,
es una innovación porque bajo nuevas condiciones va a tener diferentes efectos. Es decir, es una innovación en sus consecuencias. Y el hecho de estas innovaciones en las consecuencias se puede ver, por ejemplo, que muchas veces, al hablar del crecimiento económico, se habla de que la innovación es fundamental y esa innovación se refiere generalmente a alta tecnología. Hay que hacer inteligencia artificial o Big Data o, yo qué sé, así, HAL 9000, cosas así, es lo que se entiende como la innovación. Sin embargo, un autor que se llama Mauricio Lucena señala que mucho del crecimiento económico de las empresas que tuvieron un mayor crecimiento económico así en los últimos años, ¿cuáles fueron? Por ejemplo, Zara. Zara está en el sector textil. El sector textil es el sector de la primera revolución industrial. IKEA fabrica muebles. Nestlé, sector de la alimentación. ¿Dónde está esa innovación de la tecnología? Esas empresas que están en sectores así viejos y de cosas así son de las que más éxito tienen. ¿Y eso por qué es? Porque ¿cómo podemos determinar o definir qué es innovación, qué es imitación y cuál es buena? Porque parece que innovación va a ser toda buena, innovación. Por ser innovación ya es fantástico. ¿Cómo podemos determinar cuándo una innovación es efectiva económicamente o cuándo la imitación también es efectiva? Depende de que se sirva bien a los consumidores. Depende de que funcione, qué es lo que ocurre en el capitalismo. Si la producción está orientada al consumo, necesariamente tiene que servir para satisfacer las necesidades de los consumidores. Entonces, la única manera de determinar lo que es innovación, que tiene un efecto económico adecuado, y lo que es imitación, que tiene un efecto económico adecuado, es que sirva para satisfacer las necesidades de los consumidores. Y en ese sentido, tanto la innovación como la imitación tienen que cooperar continuamente. Porque si solo hubiera innovación, eso sería el mundo, eso sería el caos. El caos es un mundo en el que todo es nuevo y nunca nada se repite. Y como nunca nada se repite, nunca nada se puede predecir y nunca se puede establecer un patrón de conducta, porque todo es nuevo. Y un mundo en el que no hay imitación, en el que solo hay imitación, sería mecánica así y descerebrada, sería un mundo en el que no hay acción humana, porque son solo autómatas que repiten unos actos concretos, que es el mundo de los modelos de equilibrio general y el mundo que se enseña en las facultades de economía. Pero sin la innovación y la imitación son ambas importantes, porque si no hay innovación, no puede haber gente que imite esas cosas buenas que hacen algo, que hace gente. Pero si no hay imitación, la innovación no va a tener efectos sociales beneficiosos. Es decir, hace falta imitación para que la innovación pueda tener efectos sociales beneficiosos. Y eso ya lo explica Menger en On the Origins of Money, cuando habla de la aparición espontánea del dinero, que dice, el dinero apareció para solucionar los problemas del intercambio directo, los problemas de indivisibilidad de ciertas mercancías y lo de la necesidad de la doble coincidencia de intereses, pero apareció porque hubo ciertos mercaderes que se dieron cuenta que había mercancías que tenían más facilidad de venta, más liquidez, y esas mercancías las podían intercambiar bien, y entonces preferían intercambiar lo que tenían de manera indirecta por esas mercancías y luego con esas mercancías que tenían mayor liquidez cambiarlas por lo que querían, y apareció así el intercambio indirecto. Pero luego eso no provocó la aparición del dinero, provocó la aparición del intercambio indirecto solo. Para que aparezca el dinero, tiene que convertirse en medio general de intercambio. Y para que se convierta en medio general de intercambio, todo el mundo tiene que hacer eso. Y para que todo el mundo haga eso, tienen que imitarlo el resto de la gente. ¿Qué fue lo que explica Menger? Otra gente vio a esos innovadores, dijo, pues claro, esto es útil, mira qué bien, que bien les va, y empezó a hacer lo mismo, a hacer intercambios indirectos con aquellas mercancías más líquidas. Y así fue como apareció realmente el dinero y cómo los efectos beneficiosos de la existencia de un medio general de intercambio afectaron a toda la sociedad, porque si solo hubiera sido por los innovadores, no habría afectado al resto de la sociedad. Es el efecto de los imitadores el que provoca que tenga efectos beneficiosos sociales. Por eso los dos efectos son necesarios. Y eso, en realidad, lo de la imitación es lo que explica lo de la importancia de las instituciones. Huerta de Soto define las instituciones como comportamientos, pautas de comportamiento, formas pautadas así de comportamiento. Esas formas pautadas de comportamiento dependen de la imitación de la gente, que es lo que hace que se creen así instituciones como el dinero, como los mercados o como el lenguaje.
Y obviamente es importante que haya innovadores, claro, tiene que haber innovadores que aparezcan, que creen cosas así, nuevas ideas que son útiles, y tiene que haber imitadores que se den cuenta de la utilidad de esas ideas innovadoras, y entonces es como se crean los beneficios sociales de todo ese proceso. Y eso es lo que provoca la aparición de los órdenes espontáneos. Los órdenes espontáneos necesitan de los dos procesos. Para mencionar después también otros dos ejemplos de la importancia de la imitación, para destacarlo un poco más, es también el hecho de que en un sistema de precios la imitación es lo que permite que haya una asignación eficiente de recursos. Si hay un empresario innovador que obtiene beneficios, la imitación de los otros empresarios significa que se van a meter en el mismo sector para intentar alcanzar beneficios. Y eso va a provocar que aumente la oferta de ese producto y que se reduzca su precio, y que aumente la demanda de los factores de producción, y que eso aumente su precio, y en ese proceso se reducen los beneficios. Pero en ese proceso lo que hace es que los recursos económicos se trasladan en la dirección marcada por los consumidores, y ese proceso necesita de la imitación de estos empresarios. Y otro fenómeno importante es el desarrollo de los países que estaban con economías más pobres, que fue precisamente gracias a la posibilidad de copiar y de imitar la tecnología de países avanzados, que pueden realizar procesos de crecimiento económico y ahorrar un montón de tiempo. Así que la imitación es muy importante en ese sentido. Y cuando se olvida que la imitación y la innovación cooperan, y que cooperan en un sistema general institucional como el capitalismo, porque está enfocado para servir a los consumidores, cuando eso se olvida, entonces la innovación se convierte en una especie de grial, de santo grial, o de una especie de pócima mágica. Y se cree que se puede manipular de manera central sobre eso, y que entonces todo lo que hace falta es innovar solo en eso. Por ejemplo, en las teorías económicas, en la teoría exógena o la teoría endógena, que son las principales teorías de crecimiento económico neoclásicas, como se considera que el capital tiene rendimientos decrecientes, entonces se piensa que no puede haber crecimiento a largo plazo, y que la acumulación de capital no puede servir para generar crecimiento a largo plazo, y que el crecimiento a largo plazo solo puede venir a través de la innovación tecnológica, a través de manera exógena, si es en la teoría exógena, o de manera endógena, si es en la teoría endógena, pero solo a través de innovación. Y el capital, la acumulación de capital no importa. Y de hecho, se llegó, por culpa de esas teorías, a una sobrevaloración de la importancia de la tecnología en el crecimiento económico, y a una infravaloración de la acumulación de capital. De tal forma que William Easterly llega a decir que las teorías que hablan de la importancia de la acumulación de capital son teorías que se le llama a esas teorías el fundamentalismo del capital, que supongo que somos nosotros aquí los fundamentalistas del capital, que estaremos aquí en vez de 77 uríes tendremos 77 bienes intermedios en el paraíso, bienes de capital. Pero el asunto es que por culpa de esas teorías se minusvaloró lo de la importancia de la acumulación de capital. Y además por eso se pensó en lo de la importancia de la financiación pública, de la inversión, del desarrollo, de la investigación básica, hasta llegar a la autora Dani Rodrik, que será futuro premio de Nobel de Economía, que llega a decir que lo importante es asegurar las rentas de los empresarios innovadores, asegurarle las rentas. Y eso lo que significa es socializar los costes de la innovación. Es decir, que las rentas, los beneficios van a ir para esos empresarios, los costes se van a repartir entre todo el mundo. Es crear un problema de externalidades negativas como hace siempre el Estado. Y esta obsesión así por la innovación, pero entendida fuera del entorno institucional del capitalismo, está ahora presente, por ejemplo, en un manifiesto franco-alemán de este mismo año, en el que se aboga por la necesidad de una política industrial proactiva, y en el que dicen que Europa está en un momento importantísimo, y es o Europa o muerte, o nos unimos y actuamos de manera coordinada todos en Europa, o el resultado es el caos económico, y que lo que hay que hacer es una política industrial que se base en la financiación de la tecnología, en el desarrollo de tecnologías disruptivas como tecnologías así muy novedosas, y en el desarrollo sobre todo de la inteligencia artificial. Ojalá abundara más la inteligencia natural, pero esto es lo que tiene la inteligencia artificial. Y los medios para emplearlo, ¿qué medios van a ser? Los medios de toda la vida de la planificación central: subsidios, control del Estado de los procesos económicos, para que el Estado diga bien por dónde tiene que ir la economía, porque son los que saben allí en Bruselas por dónde tiene que ir. Sí.
Distintas formas de financiación, así como créditos, facilitar los créditos a los inversores innovadores, garantizar las rentas al estilo de Rodrik, y también dicen de proteger la tecnología europea de los cerdos extranjeros, de proteger de la inversión extranjera directa. No vaya a ser que copien nuestra tecnología. O sea que no, igual no es solo Trump el que está con proteccionismo así, igual también la Unión Europea hace exactamente lo mismo que Trump. Y todo este problema viene de exacerbar o exagerar la importancia de la innovación fuera del entorno en el que es realmente importante, que es el entorno del capitalismo o del libre mercado, y en el que la imitación tiene una importancia también fundamental, y que al final lo que importa es eso de lo de servir al consumidor. Y eso, salí. Primero, felicidades por la conferencia, es excelente. Gracias. No, esto no son críticas, son comentarios. De hecho, efectivamente, es muy difícil distinguir innovación de imitación. Yo creo, bueno, aparte, desde tú primero, un romano no puede inventar una app, no puede inventar el Badoo, no puede inventar el Tinder, no puede inventar el Instagram. Porque les da muy lejos, necesitan un teléfono móvil, necesitan satélites, no tiene nada de eso. Solo se pueden inventar estas cosas cuando ya hay una infraestructura previa. Entonces, siempre tiene que ser una innovación gradual, nunca puedes hacer una invención radical de todo. Y por otro lado, la imitación, también yo entiendo que en economía nunca es una imitación total. Yo voy a imitar lo que hace tal empresa americana, pero lo hago de una forma distinta. Yo, por ejemplo, veo cuando veo las marcas blancas de los supermercados, ¿no? Veo una marca, primero aparece un yogur, es una marca así famosa, con mucha crema y mermelada, estas cosas me gustan a mí, y después al poco tiempo la veo en los estantes de marca blanca, muy parecida, pero algo distinto. O es más barata, o le echan alguna porcallada. No es, se ve que es una imitación, pero no es una imitación. Porque no vas a hacer una cosa de Danone, por ejemplo, igual que la de Danone, tienes que hacer algo distinto, porque es más barato, ¿no? Tienes que usar algún tipo de procedimiento nuevo, algún tipo de, incluso una imitación, los procesos de imitación que habla Jacques, que habla otros también, siempre implica, lo sé porque en Galicia se hacía mucho antiguamente. Traían máquinas, por ejemplo, de Suecia, aquí en los talleres que había tipo Carson, que había en Vigo, por ejemplo, en las ciudades industriales de Galicia, los destripaban, los copiaban, los hacían, por ejemplo, en vez de ser de acero electritario, ponían un acero más normal, lo hacían, lo vendían a tercera parte del precio, pero hacían algo distinto. Imitaban toda la máquina, pero lo hacían un poquito distinta, o más barata, o más simple, pues nunca es una imitación total. Después, la pregunta bien, ¿y la autoimitación? Ahora está de moda otra vez el libro de Way to Willpower, ¿no? Que es un libro olvidado de él, no sé si lo conocéis. No. Es un libro olvidado de él, no está traducido. Es un libro que escribió él sobre la voluntad, que la voluntad también necesita cálculo económico, ¿no? Es decir, yo quiero ser profesor en la Rey Juan Carlos, ¿no? Porque tú necesitas antes hacer unos cálculos previos. Tuve que estudiar un doctorado, tuve que calcular una serie de cosas. Sí, claro. ¿No? Y le explica también de la autoimitación. ¿En qué sentido? Que tú te imitas a ti mismo. Por ejemplo, yo ahora voy a dar una clase, o dar una clase. Veo como yo mentalmente hice las anteriores, e intento mejorar un poquito. Ah, claro. Que puedes utilizar tu propia opción como marco de referencia para el futuro. Claro, pero es una imitación de mí mismo. ¿No? Yo no innovo, además intento repetir lo que me salió bien. Mejorándolo un poquito, metiendo un tema nuevo, una cosa así por el estilo, pero intento repetirme. Entonces, no veo yo nada de malo en la imitación, por eso me gustó mucho eso que acabas de decir. La imitación, desde hecho, es una... Es que es una actividad creativa también. Muy creativa, porque tienes que mejorar. Nunca eres capaz de repetir, de hecho, una clase. Sí. Yo tampoco. Aunque quieres, no eres capaz. Un día que estamos cansados, hay días que esos días que no sale bien. ¿No? Pero si sale bien, hacer lo mismo. Y si día lo mejoras un poco. Pero el concepto de imitación es como si fuera solo una repetición mecánica, como si fuera de robots. Así tienes que hacerlo mejor. Claro. De hecho, si yo repitiera lo mismo siempre, nadie vendría a verme ni oírme. Tengo que decir siempre alguna cosa nueva o intentar decirlo. A lo mejor me sale peor, pero tengo que intentar empezar a hacerlo. Y eso es un aspecto de la imitación muy importante. Por eso me parece muy interesante lo que dices y lo celebro. Muchas gracias. Además, eso que acabas de decir al final de la política industrial europea, pues es terrible. Yo creo que también es porque
Si no hablan de innovación, la imitación no la pueden regular, no la pueden fomentar. Sigue siendo como más imitativo. Entonces tienen que usar como que romper, y no pueden romper nada. De hecho, las intentas de la Unión Europea es crear un GPS europeo. Sí. No, ideas así que al final estás imitando. Todas las ideas de innovación que dicen siempre es fijarse en lo que ocurrió en otra parte, con libre mercado, y decir, este es el secreto y lo vamos a hacer ahora. No lo digo porque hoy venía a la radio viniendo para aquí. Por la mañana y digo, oye, ahora crearon el Málaga Valley. ¿No? Y que es el proceso de crear valleys por todo el mundo. Como el Silicon Valley funcionó bien, ahora querían crear un valley en todas las partes del mundo. Y no funciona, porque no es igual. No, pero es eso de querer imitar todo, tal cual. Pero también os digo que es empresarial, no basta con imitar. Pero, felicidad, no era crítica, era solo comentar. Pues no tengo nada que criticar. ¿Más preguntas? Parece que quedó todo mal. A mí me gusta mucho también lo de ordenar los factores productivos de forma distinta. Eso también es uno de los... Porque generalmente pensamos cuando hay innovaciones que creas un producto nuevo desde la nada, ¿sabes? Sin embargo, el simple hecho de ordenar los factores productivos de forma distinta puede provocar un cambio completo en una industria entera. Por ejemplo, cuando Ford hizo la cadena de producción, él se lo copió a una sala de despisa de carne. Y simplemente lo que hizo fue copiar el rollo ese y ponerlo otros. Que sería un ejemplo de externalidad Jacobs también, porque de externalidad Jacobs, porque sería una especie de combinación de conocimientos ya presentes. Sí. La legislación se ve incluso en cosas simples como el deporte, así que como se ve que unos deportistas intentan copiar los movimientos exitosos de otros y también lo hacen, nunca lo sale idéntico, lo hacen a su manera, a su forma. El salto de altura, por ejemplo. El salto de altura, que se saltaba de frente, y no me acuerdo cómo se llama el tío. Y luego lo copió, lo invitó a todo el mundo porque era mucho más efectivo. Pero a mí también me parece muy interesante de lo de Billund, porque señala también que existe un punto en el que el cálculo económico no sirve como herramienta para el empresario y que sí que tiene que dar un salto ahí en el que no tiene esa herramienta que le permite intentar anticiparla o afrontar la incertidumbre. Porque es un argumento muy similar al que explica Rothbard de cuál es el de la limitación a la integración vertical de una empresa, que es cuando se eliminan los mercados exteriores y una empresa tiene el monopolio de un factor de producción, ahí ya no se puede recurrir al cálculo económico. Y es algo muy similar, pero en el sentido de que explica de que para provocar ese aumento de la estructura de producción y una mayor división del trabajo, pero con actividades, tareas o bienes o insumos que no existen fuera, o sea, no existen en otras actividades, entonces eso es fuera del mercado. Y ahí no se puede recurrir al cálculo económico y tiene que ser solo esa propia función empresarial. Pero eso para evitar hace falta capital también. Para evitar hace falta capital también. Por ejemplo, algún tipo de capital invertido. Abrimos el código ese de Google, que se puede copiar, que no importa que la gente sea capaz de leerlo. Sí. ¿No? Ahora se puede dar una patente en la retroviral que decía antes. De toda patente que quiera que llevase copiar. Para copiar ese retroviral hace falta algún médico o alguien que sepa de eso y una industria con unas máquinas y una cosa que sepa copiar eso. El efecto más pernicioso... Hasta copiar hay que saber hacerlo, y además eso, que hace falta capital también. El efecto más pernicioso de lo de la teoría exógena y endógena es lo de minusvalorar, lo de la importancia de la acumulación de capital. Y por eso es una de las principales enseñanzas de la escuela austríaca, es la teoría austríaca de capital. Sí. El hecho de... Es que si es con debate vamos justos de tiempo, entonces es... Pero yo compro del mío. Un ejemplo que dijo, si tú coges que ninguna imitación es igual, si por ejemplo, Bárbaro, que hay, o Marpepe, que lo dijo Rubén en una discusión, hay un montón, ¿no? O sea, que no vamos a imitar el Marpepe, vamos a poner el mismo sitio donde está el Marpepe, eso es ridículo. Ya es un bar distinto. Ya es un sitio, porque sea suficiente que es un bar distinto. Claro, y si ya conlleva innovación ahí de Marpepe, mi respeto son todos distintos. Listo, pues muchas gracias.